Bueno, no veo a Lorena, pero Lorena me hizo una pregunta sobre el tema del pecado social, ¿sí? Que habíamos hablado la última vez. Y nada, lo digo al comienzo, eh, y si durante la clase se aclare, si se aclara ese tema, buenísimo, y si no, al final explico con un poquito más de detalle el tema del pecado social y el pecado personal, ¿no? Como el pecado personal y el pecado social, el pecado de Adán, todo esto, ¿no? Que a veces no entendemos bien, lo trato de explicar al final, al menos que si en la clase se aclara, buenísimo. Bueno, yo esta vez quería organizarme un poco mejor y me quería centrar principalmente en la liturgia de la Cuaresma, ¿no? Vamos a ver si nos da tiempo de hacer la liturgia, la teología y la espiritualidad, ¿no? Para cómo vivir esta Cuaresma. Entonces, ¿por qué centrarnos en la liturgia? La iglesia es madre y la iglesia es sabia, profundamente sabia. Entonces, la iglesia en el periodo litúrgico organiza de tal modo las lecturas, ¿sí? Que nos ayuda a profundizar y a lograr lo que de hecho se nos propone durante la cuaresma, que es una conversión profunda de las costumbres, y una conversión profunda de las costumbres no va de afuera, no va en las cosas que yo hago, que obviamente se va a manifestar en lo que yo hago, pero tiene que ser una conversión profunda del corazón, ¿sí? El cómo pienso, qué digo, qué creo, ¿no? Todo eso tiene que empezar a ver como una conversión profunda del corazón para que luego hayan conversiones de las costumbres, ¿no? Em, y principalmente la conversión y luego también una profunda renovación de nuestro bautismo. En la cuaresma la cuaresma es una profunda renovación de nuestro bautismo. Entonces, dicho esto, nos vamos a meter directamente en la liturgia, ¿sí? Elvia me dice que no escuchas, no sé si es un tema en el micrófono, tienes que revisar si tu audio está conectado, o si alguien le puede explicar, porque obviamente no me está escuchando, o no sé si ella no me está escuchando. Si alguien le puede explicar. Bueno, entonces, la liturgia. La liturgia durante la cuaresma se divide en dos tipos de ciclo. Están los ciclos durante la semana, que va del lunes al sábado, y están los ciclos dominicales. Igual que durante el año se divide en dos ciclos, el ferial, que es el de la semana, se le llama el ciclo ferial, y luego el ciclo dominical, ¿sí? Igual que durante el año va en paralelo, es decir, nosotros podemos ir en el Evangelio de corrido durante la semana y de pronto el domingo aparece otro Evangelio que no tiene nada que ver con lo que veníamos leyendo de continuo, es porque los dos ciclos van en paralelo, ¿sí? Entonces, el primero voy a explicar el ciclo ferial durante la cuaresma. El ciclo ferial de la cuaresma es un ciclo único. ¿Qué quiere decir? Que todos los años es igual. Todos los años se leen las mismas lecturas durante la semana. ¿Y por qué? ¿Y qué es lo particular de estas lecturas? Es que son lecturas que tratan diversos temas propios de la catequesis cuaresmal. Es decir, la Iglesia en su sabiduría toma toda la Biblia y elige aquellos pasajes claves para el camino de conversión de un cristiano. Por lo tanto, si nosotros somos catequistas y queremos preparar una catequesis muy buena, váyanse a las lecturas de la cuaresma. Y fíjense en cuáles lecturas son las que utiliza la iglesia durante la cuaresma. Si tenemos toda la Biblia y decimos, bueno, de todo esto, ¿qué será lo más importante? Váyanse a las lecturas de la cuaresma, ¿no? Ahí encontraremos la mayor riqueza de lecturas que vamos a encontrar en cualquier ciclo, ¿no? Entonces, durante el ciclo ferial en la semana, vamos a tener el Evangelio, ¿no? Que sería el culmen de el momento. Siempre yo cuando hablo de la liturgia me voy a centrar obviamente en la liturgia de la palabra, ¿no? La misa siempre tiene dos liturgias, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, ¿sí? La misa se divide en dos partes, en esas dos liturgias, y las dos son igual de importantes. Ojo, obviamente la liturgia eucarística, al tener la componente de,
pues, de la transustanciación, ¿no? Y de la comunión, obviamente creemos que es el momento más importante. Y a veces decimos, bueno, la misa vale si llegó a la homilía, ¿no? Si llegó al evangelio. Y no. Primero que ojalá que ya a estas alturas no tengamos el concepto de si vale o no vale, ¿no? O sea, ya eso nos lo dejamos hace 3 años atrás. Pero bueno, el tema es, la liturgia de la palabra es central. Es central. ¿Por qué? Porque es la que nos va a ayudar a comprender la liturgia eucarística. Pero Mari, la liturgia eucarística siempre es igual. Sí, pero cada vez se actualiza algo distinto. ¿Qué significa? Que si yo ese día leo el Evangelio, se lee el Evangelio, se proclama el Evangelio de Zaqueo, ese día Jesús quiere entrar a mi casa. Ese Jesús que se hace presente en la Eucaristía me está diciendo, baja de ahí que quiero irte a visitar. Esa palabra se actualiza en el momento de la Eucaristía. Es esa palabra, porque la palabra de Dios es un hoy. Hoy te la dirige a ti, es palabra viva y eficaz para ti hoy, ¿no? Entonces, cuando yo estoy atento, de hecho, la liturgia de la palabra es un momento para abrir los oídos. ¿Por qué? Porque la palabra desde siempre se ha transmitido oralmente y ahora es una bendición que tengamos también para leerla, pero está hecha para entrar por el oído. Dice San Pablo, la fe entra por el oído, porque nos proclaman el Evangelio, nos proclaman la buena nueva, y eso, y en la simbología del Evangelio proclamado a través de la palabra, el escuchar, cuando dicen la palabra escuchar, se simboliza así, es decir, entra al corazón, entra por la palabra y entra al corazón, ¿no? Los que han hecho evangelio al corazón saben de qué estoy hablando, ¿no? Pero es la forma en que se transmitía el evangelio de manera, con signos, ¿no? Oralmente, y se utilizaban ciertos símbolos, ciertos signos para transmitir la palabra y que quedara grabada, ¿verdad? Entonces, el evangelio siempre va a ir en íntima conexión con el Antiguo Testamento, con la lectura del Antiguo Testamento, que es la primera lectura. Y van a tratar temas propios de la catequesis cuaresmal. Pero, así como en Adviento se divide en dos momentos distintos al inicio y después, la cuaresma también, la cuaresma al inicio, vamos a tener del miércoles de ceniza hasta el final de la tercera semana de cuaresma, es decir, hasta el sábado de la tercera semana, vamos a tener un itinerario que la iglesia nos propone el camino del cristiano, el cristiano como discípulo y seguidor de Cristo. Entonces, los temas centrales durante este tiempo van a ser la oración, va a ser el combate espiritual, ¿no? La lucha interior contra el demonio, contra la carne, la caridad fraterna, el itinerario de seguimiento del cristiano pues a Cristo y el anuncio de la pasión. Entonces, la primera parte va a ser el camino del cristiano. Y la segunda parte, que es la cuarta y la quinta semana, va a ser el camino de Cristo hacia la Pascua. Ya no el camino del cristiano, sino el camino de Cristo. Y nosotros, viendo el camino de Cristo, estamos llamados a vivir como Cristo. Entonces también es nuestro camino, ¿no? El camino de Cristo es nuestro camino también. Pero nos vamos a centrar en él. Y por eso, a partir de ahí, empezamos a leer el Evangelio de San Juan. Solo San Juan. ¿Sí? El Evangelio de San Juan nos va a narrar en esta cuarta y quinta semana de Cuaresma los momentos en que Jesús se encamina hacia Jerusalén para su pasión. Entonces la iglesia es tan sabia que nos prepara 2 semanas caminando con Jesús hacia Jerusalén para llegar al pórtico de la Semana Santa. Entramos a Jerusalén, ¿no? El domingo de Ramos. Entonces vamos a ver durante estas 2 semanas previas a la Semana Santa los momentos de más trágico contraste y pelea entre Jesús y los fariseos. Y entonces ahí poco a poco estamos invitados a introducirnos en los sentimientos de Cristo, en los sentimientos de Cristo que trata de explicar a pues a los apóstoles, pero en este caso también a los fariseos, cómo iba a ser el camino de la salvación, y duros de cerviz no entendían.
yo se los he dicho muchas veces, hay una canción trágica en Cuaresma, por lo menos aquí en España la cantan, y es de estas típicas que cantan en los pueblitos y las cantan a todo pulmón, ¿no? Y al principio hasta te causa un poco de ruido porque la forma en que la cantan, ¿no? Así como muy, eh, sí, a veces desentonada y demás, porque es una canción muy típica, muy tradicional, y a veces entonces por eso nos perdemos de la letra, ¿no? Em, la letra es Jesús mismo hablándole al pueblo y dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Durante esas 2 semanas vemos un Cristo que se está entregando y que estos están buscando cualquier excusa para condenarlo. Y es como que tenemos de fondo esta canción, pueblo mío, ¿qué te he hecho? O sea, ¿por qué lo quieren? Es como leer esos evangelios y decir, pero ¿por qué esta lucha encarnizada que lo quería matar? ¿Por qué lo querían? O sea, ¿por qué estaban buscando en qué se equivocara? O sea, ¿qué hizo de mal Cristo? ¿Por qué lo querían matar? ¿No? Entonces nos introducimos en los sentimientos de Cristo hasta entrar ya en el umbral de la mayor traición, que es la traición del amigo, que se hace con un gesto de amor, ¿no? Un beso en el huerto. Y luego todos los amigos, ¿no? Que desaparecen. Todos aquí sabrán por experiencia propia o no, que lo más doloroso no es ser ofendido por un extraño. Lo más doloroso es ser ofendido por alguien querido. Y no sé si saben, pero sociológicamente y psicológicamente y teológicamente se sabe que lo peor que le puede pasar a un ser humano no es morir, es quedar del todo aislado, una soledad absoluta en donde quedas cortado del todo de cualquier comunidad, de cualquier sentimiento fraterno. Eso es peor que la muerte. Por eso a veces estos lugares de tortura, ¿no? Si algunas han leído un libro que se llama Caminando por Valles Oscuros, muy buen libro, se los recomiendo. Es un sacerdote que se va de misionero a Rusia y lo meten preso, ¿no? Porque creen que es un espía. Entonces lo meten preso y es una prisión de máxima seguridad en donde todo es blanco, todo, todos tienen celdas individuales en donde no tienen contacto con nadie más, no tienen celdas de barrotes, sino celdas cerradas, en donde los guardias están con zapatillas de algodón, de manera que no se escuche nada. Es silencio y soledad y aislamiento. Y es una tortura tremenda. Bueno, esto es un poco de lo que se nos va introduciendo en la tercera y cuarta semana, en la cuarta y quinta semana, ¿vale? Entonces, la primera parte de la cuaresma es el camino del cristiano y la última parte de la cuaresma, cuarta y quinta semana, es el camino del, de Cristo hacia la Pascua, ¿vale? Esto sería el ciclo ferial, el ciclo entre las semanas. Pero el ciclo dominical, dado que la mayoría de los cristianos pues van a misa es el domingo, si es que van, Dios quiera, pero si es que van a misa el domingo, las lecturas elegidas para el domingo son las más ricas, sin duda alguna. Entonces, las lecturas del Antiguo Testamento, y ahora sí, el ciclo de los domingos sí es trianual, es decir, hay un ciclo A, un ciclo B y un ciclo C. Este año estamos en el ciclo B y por lo tanto las lecturas son distintas a las que fueron el año pasado y las que serán el año que viene, pero cada 3 años se van repitiendo. El ciclo A es el ciclo más importante, ¿sí? Por eso lo vamos a ver a detalle y el ciclo B porque es este año. El ciclo C no creo que nos dé tiempo, así que el año que viene lo daremos. Pero para que principalmente el ciclo A lo veamos y lo reconozcan, porque el ciclo A es tan importante que se puede repetir todos los años. Se puede elegir repetir y no hacer el B y el C. Así de importante es el A. El A siempre se puede elegir. El año A prevalece, es el que se tiene que elegir, pero el año B y C también se puede elegir el A. ¿Vale? Entonces, el ciclo
dominical, las lecturas del Antiguo Testamento se refieren a toda la historia de la salvación. ¿Queremos un resumen de la historia de la salvación? Veamos las lecturas dominicales del Antiguo Testamento, de Cuaresma. Y ahí vamos a hacer un resumen. Entonces, cada año, cada ciclo presenta los principales momentos de esta historia, desde el principio, ¿sí? Hasta la promesa de la nueva alianza. Ahorita estoy en general, ahorita estoy hablando en general. Luego vamos a entrar en cada ciclo, ¿vale? Ahorita estoy hablando en general. Entonces, las lecturas del Nuevo Testamento, porque en general hay como una estructura básica. Luego cada ciclo tiene su propia estructura, pero hay como un hilo, porque es cuaresma, entonces más o menos hay un hilo indistintamente del año, ¿sí? Pero luego hay una particularidad. Entonces siempre, indistintamente sea el ciclo A, B o C, siempre el Nuevo Testamento tiene, la lectura del Nuevo Testamento, quiero decir la segunda lectura, la primera lectura siempre es del Antiguo Testamento, la segunda lectura siempre es del Nuevo, y esto es siempre es así, el domingo, menos en un ciclo litúrgico. ¿Quién me puede decir? En un periodo litúrgico, un tiempo. ¿Quién En me la puede decir Pascua, cuándo? En la en la, Pascua. ¿Y qué se lee en la primera lectura? se lee los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Muy bien, excelente. Es el único momento en donde en la primera lectura se lee el Nuevo Testamento. Es durante la Pascua porque hacemos una lectura continua de Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Durante los 50 días de la Pascua. De resto, siempre en domingo, ¿eh? Porque entre semana la primera lectura, como es una única lectura, sí varía. Pero siempre en domingo, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y el Evangelio, que es del Nuevo Testamento, ¿vale? Mari, Entonces, sí, perdón, ahora en Cuaresma igual todas las primeras lecturas son del Antiguo Testamento, ¿no? En semana. durante la semana dices, Sí, sí, me parece que sí. Sí, porque se quiere poner en relación pues el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento en el misterio salvador de Cristo, ¿no? En la pasión, sí. sí, Me perfecto. parece que sí, vamos. Sí, sería lo mismo. Em, Bien, entonces el Nuevo Testamento, o sea, la segunda lectura, siempre durante Cuaresma tiene relación con el Antiguo Testamento y el y el Evangelio. Esto no es siempre así, pero durante la Cuaresma sí va a ser así. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, como estructura básica, siempre el primer domingo de Cuaresma, se lo dije la otra vez, ¿quién se acuerda? Siempre Ujú. es que, Las tentaciones. muy bien, las tentaciones de Jesús, ¿sí? Las tentaciones en el desierto. ¿Se acuerdan de las tres tentaciones, no? Si eres hijo de Dios, bueno, clave, porque ya dijimos que estas tentaciones son la inspiración del por qué la Cuaresma dura 40 días, aparte de otros datos del Antiguo Testamento que ya lo vimos la semana pasada. Entonces, siempre el primer domingo va a ser las tentaciones según el ciclo. Entonces, en el ciclo A va a ser de Mateo, en el ciclo B va a ser según San Marcos y en el ciclo C va a ser según San Lucas. Y el segundo domingo también siempre va a ser el mismo. ¿Quién sabe? Si el primero son las tentaciones, el segundo ¿cuál es? El segundo siempre es la transfiguración, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver ahí en relación? La tentación, la cruz, la dificultad, la muerte en relación con la transfiguración, la glorificación, la resurrección. Desde el inicio de la Cuaresma se nos plantea el horizonte de la vida de Cristo, que pasa por la muerte, pero llega a la vida. La muerte no tiene la última palabra. La tentación, la dificultad, la lucha no tiene la última palabra. La tiene la glorificación, la vida, la resurrección, ¿vale? Este siempre es el marco de la Cuaresma. Y luego ya, ahora sí, el tercero, cuarto y quinto domingo de Cuaresma varía según el ciclo, ¿vale? Y eso ya lo vamos a ver particularmente. Y Mari, ¿qué pasó con el sexto domingo de Cuaresma? Porque también hay un sexto. ¿El sexto domingo cuál es? Y siempre se lee lo mismo. Domingo de Ramos. El Domingo de domingo de Reyes. Ramos. Exactamente, el domingo de Ramos, que tenemos dos lecturas del Evangelio. ¿Cómo dos lecturas? Sí, dos. ¿Cuándo? ¿Y por qué?
¿Qué ocurre el Domingo de Ramos? ¿Qué hacemos primero si se Una hace una liturgia procesión, bien celebrada? A ver, una procesión. una procesión. ¿Y antes de la procesión se hace algo? Se lee el Evangelio y se Bien. hace una meditación. ¿Qué evangelio se lee? Uy, pues es ¿El que estamos celebrando? ¿Qué misterio estamos Juan, celebrando? Juan. El de la pasión no es. El de la pasión es durante la misa. Mm. Pues, No, pues la es la entrada de llegada, la entrada de Jesús. Jesús a La La entrada de entrada de Jerusalén. Jesús. Jesús a La Jerusalén. entrada de La Jesús a Claro. entrada de Jerusalén. Jesús a Jerusalén. Y se lee según el ciclo. Entonces, ese evangelio que siempre, digamos, la temática es la misma, que es la entrada de Jesús a Jerusalén, se lee según San Mateo, según San Marcos y según San Lucas, dependiendo del ciclo. A siempre es Mateo, sigue el orden canónico. El orden canónico, cuando yo estoy en mi Biblia, ¿cuál es el primer evangelio? Mateo. El segundo, Marcos. Y el tercero, Lucas. ¿Sí? Em, entonces, el A es Mateo, el B es Marcos y el C es Lucas. Y como dato curioso, que sepan que aunque ese es el orden canónico, es decir, el orden en el que aparece en la Biblia, el orden cronológico es que Marcos es primero. Por eso es el más cortito, ¿vale? Entonces, ese es el orden cronológico, pero no es el orden canónico, ¿vale? Bien, entonces siempre se lee en esa procesión el Evangelio de la entrada de Jesús a Jerusalén y durante la misa se lee la pasión. ¿Sí? La pasión según el evangelista de turno, cosa que no es igual el Viernes Santo. El Viernes Santo se lee la pasión según quién. Siempre es la misma. Según La San Juan. según San Juan, siempre. Y lo traspasaron, ¿no? El único evangelio que habla de que lo traspasaron es el de San Juan, y ese se lee el Viernes Santo. Entonces, llegó la Semana Santa, hay que leer 2 veces la Pasión y esto ya me pican las piernas y me va a dar algo si sigo parado tanto tiempo. Bueno, el domingo si les motiva, el domingo leemos uno distinto al del jueves. Y hay una praxis religiosa y espiritual hermosa que es a partir del jueves santo, no, desde el miércoles santo, perdón, leer la pasión entera según cada evangelista, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, ¿no? En algún momento de lectura espiritual, leer la pasión según cada uno de los evangelistas. Esto es una praxis piadosa, si les interesa. Bien, entonces el ciclo A, se los voy a, se los quiero mostrar para que no empiecen a que les dé taquicardia porque no van a anotar tan rápido, porque les quiero mostrar el esquema general, ¿vale? Entonces, compartir pantalla, aquí. Díganme si ven. Ah, aquí. Oh, espera. Se me quedó pegada la pantalla y esta no Sí, es la se que ve. quiero. A ver, perdón. Ya ves que se me quedó pegada la pantalla. Bien, les voy a mostrar entonces el cuadro de lo que sería mm, las lecturas del ciclo A. Ok, ahora sí se ve. Ven los domingos, los 5 domingos, Sí. el Antiguo Testamento. La lectura del apóstol sería la lectura del Nuevo Testamento, o sea, la segunda lectura, y el Evangelio. ¿Vale? Este es el ciclo A. Bueno, vamos a hacer un recorrido vertical y un recorrido horizontal, ¿sí? Para entender qué teología hay de fondo, por qué eligen estos pasajes y no otros. Entonces, si se dan cuenta, en el Antiguo Testamento vemos claramente momentos progresivos de la historia de la salvación. Empezamos con la creación y el pecado, ¿sí? Dios que crea y el hombre que peca. Luego viene un momento clave de intervención de Dios, que es la vocación de Abraham. Luego viene el momento en donde el pueblo está en medio del desierto y tiene muchísima sed, muere de sed, y brota agua de una roca. Ojo, no es curioso, agua viva,
Y luego de una roca, yo soy la piedra, ¿no? Yo soy la roca, ¿no? Piedra angular, bien. O sea, nada es casualidad aquí, ¿eh? Luego tenemos un momento muy importante en la historia de la salvación, que es la unción de David, ¿no? Recuérdense que David es quien recibe la promesa mesiánica, la promesa de que vendrá un rey que nos salvará. Y luego viene la promesa de vida de Ezequiel 37, ¿sí? En donde Dios dice, yo les voy a dar una vida, ¿no? O sea, todavía no hemos estudiado Ezequiel, pero bueno, vámonos un momento a Ezequiel 37 para que nos ubiquemos, para ver si todos se ubican en esa lectura, si la conocen. Em, es, ¿No es es una el Valle lectura, de los Huesos Secos? exactamente, el Valle de los Huesos Secos, en donde Dios promete que sus huesos recibirán vida, Ah, ¿no? De hecho, es el final de esa lectura, ¿no? En donde no se lee toda la lectura, y de hecho, una recomendación aquí espiritual, si les sirve, es que cuando vayan a meditar, cuando vayan a rezar cada uno por su cuenta, les recomiendo que sí, vean cuál es la lectura que toca. Ah, Ezequiel 37 del 12 al 14. Perfecto. Lean al menos desde que comienza esa perícopa. Esa perícopa es todo ese mensaje, es decir, donde ustedes encuentran en su Biblia el comienzo del subtitulillo que hay antes de eso, ¿no? Si encuentran unos versículos ahí medio recortados en la mitad, yo les recomiendo que se vayan hasta el inicio y lean completo, no les digo el capítulo entero, pero al menos es la perícopa, ¿no? A ver, una perícopa la, es la idea que completa. esa, la unidad Ujú. completa, que no necesariamente es un capítulo, es parte de un capítulo. Y eso lo van a ver claramente porque las Biblias modernas tienen subtítulos, que los ponen los traductores, que no son originales de la Biblia, pero ayudan para saber, ah, esto va de aquí a aquí. Mi recomendación cuando vayan a rezar es que vayan y lean desde el inicio hasta el final y no solo los versículos, que obviamente en misa no podemos leer todo, porque si no sería eterno, ¿no? Bien. Luego, si seguimos la lectura vertical, ahora en la lectura del Nuevo Testamento, ¿qué vemos? Es una catequesis progresiva en relación al Evangelio, ¿sí? Se toman lecturas del Nuevo Testamento, en este caso todas del apóstol San Pablo, que tengan relación con el Evangelio de ese día, para profundizar catequéticamente en el tema de ese día. Y luego, el Evangelio, los Evangelios de los 5 domingos, ¿qué tenemos? Tenemos el misterio de Cristo. Y en el fondo, ¿por qué se nos muestra el misterio de Cristo? Para que nosotros, cristianos, nos confrontemos con ese misterio y digamos, ¿dónde estoy yo con respecto a ese misterio? ¿O a qué me invita Dios a yo asemejarme a Él? Cuando yo estoy en tentación, ¿yo cómo respondo? Cuando a esta transfiguración estoy llamado a esa glorificación yo, a esa santidad, ¿no? Bueno, no me alargo. Ahora lectura horizontal, es decir, cada domingo qué entidad tiene, qué personalidad tiene. El primer domingo vemos clarísimamente que empieza con la creación y la caída, ¿sí? Seguidamente, la lectura del apóstol nos muestra el misterio del pecado y de la redención, ¿sí? Nos muestra entonces que del pecado Dios viene y nos trae el misterio de el pecado y la redención, con esta magnífica economía de la salvación, o sea, con esta magnífica manifestación de Dios que es donde abundó el pecado, sobreabundó Sobreabundó la la gracia. gracia. Es mayor la gracia que nuestro pecado. Y por eso en la vigilia pascual decimos con las palabras de San Agustín, feliz la culpa que mereció tal redentor. ¿Vale? Y luego tenemos el Evangelio, que también en la misma línea, ¿no? La misma línea, tenemos al nuevo Adán. ¿Quién era el antiguo Adán? Pecó, el nuevo Adán es Cristo, que también Ujú. fue tentado, así como fue el antiguo Adán, pero él no cayó en la tentación. Él vence la tentación y por eso es modelo para nosotros, de cómo se vence la tentación. ¿Y cómo la vence? ¿Cómo la Con vence? ayuno ¿Quién y me puede decir? oración. Jesús con ayuno y oración. Bien, pero ¿cuál fue el pecado de Adán? ¿Cuál fue el pecado propio de Adán?
La desobediencia. La desobediencia que en el fondo, ¿qué tiene que ver la desobediencia? O sea, otra forma de decir desobediencia. Querer ser como Dios, querer ser. Soberbia. Un poco El la ser como Dios, soberbia. ¿no? El no aceptar su condición creatural, No ¿no? No Querer someterse hacer aceptar. las Que cosas a sin él. fue Dios. la Claro. mentira que le metió la serpiente, que él Bien, podía llegar a ser igual a Dios. sin Dios. Sí, Porque sí estamos llamados a ser como Dios, pero él lo que creyó es que quería ser como Dios sin Dios. Y Jesús, en cambio, ¿cómo vence? Quitando a Dios, quitando a su Padre, no. poniéndole en el centro, ¿no? Diciendo, yo no me voy a postrar ante ti, yo no voy a tentar al Señor mi Dios. Ujú. El Señor mi Dios es primero por encima de todo, poniendo a Dios en el lugar de Dios, a su Padre, ¿no? Bien. Luego, el segundo domingo, vemos clarísimamente el tema de la vocación, ¿no? Está, luego ustedes tomen foto a esto o luego lo pueden ir. Recuérdense que este no es el ciclo que vamos a ver este año, al menos que en su parroquia donde celebren, donde vayan a misa, em, pues el párroco o el sacerdote elija el ciclo A, pero generalmente no va a ser este. Pero que sepan porque este ciclo es central, ¿sí? Vemos el domingo 2 está centrado en el tema de la vocación. Primero, la vocación en el Antiguo Testamento, que la vocación prototípica es la de Abraham, ¿no? Luego, en el Nuevo Testamento está nuestra vocación cristiana. Habla Pablo ahí, hablando de la vocación y de la iluminación. Y luego, ¿qué nos muestra la transfiguración? Nos muestra el horizonte, el destino del hombre. El hombre también está llamado a la glorificación. Es nuestra vocación, es la vocación última, ¿no? La santidad, la santificación, la cristificación en el estado glorioso, ¿no? Bien. Y el tercer domingo, entonces empezamos hablando del desierto de la sed, ¿no? Y de cómo están tan sedientos que le piden a Dios agua. Y Dios les da agua de la roca, un agua que era para saciar esa sed temporal, ¿no? En el Nuevo Testamento se nos habla de que el Espíritu se derrama como la verdadera agua viva en nuestros corazones. El amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. ¿Sí? El Espíritu que es derramado. Entonces el Espíritu es verdadera agua. ¿Y qué habla la samaritana? La samaritana habla de, dame de esa agua, ¿no? Dame de esa agua. Manarán aguas de quien cree, ¿no? De su corazón, brotará el agua viva, ¿no? Quien beba de esta agua ya no tendrá más sed, dice Jesús. Jesús como el agua viva. ¿Bien? Y luego en el cuarto domingo vemos el tema de la unción de David, ¿no? De un reinado, eh, perdón, de un reinado temporal, terrenal, ¿sí? Pero, y esa unción que viene de Dios, que es la que le posibilita ser rey, ¿no? Luego en Efesios, el Nuevo Testamento, habla de que Cristo es el que nos unge en cierto sentido porque llegamos a tener una condición que antes no teníamos, ¿no? Así como el rey fue ungido y llegó a tener una condición que no tenía, que no podía llegar a ser por sí mismo, igual nosotros seremos iluminados y despertados por Cristo. Y esta luz, relacionada con llegar a ser algo más, viene muy relacionado con el ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento, que él nació sin luz, y viene Cristo, la verdadera luz, y lo ilumina y lo saca de esas tinieblas y lo eleva a otra condición que él no se podía haber dado por sí mismo. Bien. Y por último, el quinto domingo está esta promesa de vida, ¿no? Esta promesa de vida, de una vida mucho mayor de la que hoy se experimenta, ¿no? En el fondo, estos huesos secos que reviven. En Romanos se nos habla que el Espíritu va a habitar en nosotros y por lo tanto es el que verdaderamente nos va a dar vida. Es el que realmente nos hace que hoy estemos vivos. Y, por supuesto, Lázaro resucitado, que es una alusión
prototípica a Jesús, que va a resucitar, a Jesús que es la resurrección y la vida, ¿vale? Entonces, ¿por qué este ciclo es tan importante? Haciendo aquí una síntesis, ¿no? Porque vemos que esta es la síntesis del camino del bautizado, el camino bautismal del cristiano. Nosotros estamos invitados durante la Cuaresma a despertar nuestra condición de bautizados. Fuimos redimidos, se nos quitó el pecado. Estamos llamados a la glorificación. Estamos llamados a que Cristo sea la verdadera agua que nos sacia. Estamos llamados a ser iluminados y a la vida eterna, ¿no? Esta es la síntesis de el bautismo. Y la Iglesia nos invita a prepararnos, a revivir el don del bautismo en la vigilia pascual con la renovación de nuestras promesas bautismales. O sea, hacemos un camino de 40 días para renovar nuestra condición de bautizados. Entonces vemos claramente que el Evangelio nos está mostrando, ¿no?, el camino de Cristo que empieza por la muerte, por la tentación, por la lucha y acaba en la glorificación. Bueno, esto con respecto al ciclo A, pero voy a avanzar porque si no nos da tiempo. El ciclo B. Ahí está. Bien. ¿Qué pasa con el ciclo B? El ciclo B habla principalmente de la glorificación de Cristo que pasa por la cruz. ¿Sí? La glorificación de Cristo que pasa por la cruz. Entonces les voy a dar tiempo porque quizás no les di tiempo la otra vez, como para que por lo menos vean los pasajes así por encima y se ubiquen. Y ahorita se los empiezo a explicar. Este sería Por el que si... toca este año, ¿no? Ah, Este es el que ese toca es el este que año. toca, exactamente. Ese es el que toca Ok. este año. Sí. Por eso también lo vamos a explicar. El C no nos va a dar tiempo, no lo vamos a explicar, pero pues se explicará el año que viene, sí. Bien. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a de nuevo ver las dimensiones verticales y horizontales. Entonces, en la dimensión vertical, en el Antiguo Testamento vemos claramente que aparece el tema de las alianzas, ¿sí? Vemos todas las alianzas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Empieza con el diluvio, ¿no? Con Noé, ¿no? Eh, y luego la alianza que se hace después del diluvio, ¿no? El arco iris, ¿sí? Después de eso, es una de las alianzas que se hace con Abraham, ¿no? Después del sacrificio de Isaac, ¿no? Y le dice, tú que fuiste fiel, tú que sí creíste, yo te renuevo mi alianza, ¿no? Aparece de nuevo el tema de la alianza. Luego aparece la entrega de la ley, de los 10 mandamientos. La ley en el monte Sinaí a Moisés. Después vemos el cumplimiento de Dios, de su promesa y de su alianza, cuando después de ser desterrados a Babilonia, después de haber estado mucho tiempo en la tierra prometida, son desterrados y son liberados y regresan a la tierra prometida. Y por último tenemos Jeremías, que ya lo vimos, esta promesa de la alianza nueva, ¿no? Dios que ya no va a escribir su alianza en tablas de piedra, sino que las va a escribir en nuestros corazones. Y esa promesa de la alianza nueva será precisamente el Espíritu Santo, ¿no?, que se nos dará en Pentecostés. Luego, de nuevo, el apóstol, ¿no? De nuevo, puras, solo la primera es de Pedro y lo demás es de Pablo, son
catequesis relacionadas con el Evangelio y con el Antiguo Testamento. Y el Evangelio se ve claramente el misterio de la muerte y de la glorificación de Cristo, ¿no? Entonces, lecturas horizontales. Primero, arrancamos con el diluvio y la alianza. ¿Y qué nos habla Pedro? De la relación del diluvio con el bautismo. Es decir, que Noé, con este diluvio de muerte, de limpieza, de purificación que tuvo que hacer de todo pecado, en el fondo es una figura tipológica del bautismo. O sea, el diluvio Noé, que llueve y que tiene que haber una limpieza profunda de la tierra porque la tierra estaba llena de pecado, habla de nuestra alma. Que con el bautismo es borrado el pecado original y hace una nueva creación. Hace una nueva creación. Y luego igual, Jesús como vencedor ante la tentación. ¿Sí? Jesús que vence. De nuevo, la gracia que vence, la alianza que vence, Dios que vence. El segundo domingo está todo el tema, arranca con el sacrificio de Isaac y es como Abraham ofrece a su hijo, pero al final Dios no se lo pide. Y Pablo nos habla precisamente de que lo que no hizo Abraham, que es que no tuvo que entregar a su hijo, Dios sí lo hizo. Dios entrega a su hijo. Y luego habla en el Evangelio de que este hijo es hijo amadísimo. Dios no lo entrega porque no lo quiere, no le importa. Es su hijo predilecto, es a quien más ama y de hecho es el cuidado, el velado por el Padre. Esto es un misterio complicadísimo porque leemos en Romanos, Dios no perdona a su propio hijo, pero no, pero si lo amaba, ¿cómo que no lo perdona? O sea, ¿cómo que no le quitó el morir, ¿no? El domingo 3 está el tema de la alianza mosaica y, perdón, sí, la ley, los 10 mandamientos, y luego tenemos que nuestros mandamientos, quien nos va a decir cómo hacer las cosas no es viendo una tabla llena de mandamientos, es Cristo en la cruz. Cristo en la cruz es quien nos enseña a vivir. Y por eso nos pone el apóstol aquí, Cristo crucificado, fuerza y sabiduría. Es decir, Él es el que nos va a enseñar a vivir. Ya no una tabla de madera, ¿no? Una tabla de piedra, perdón, con los 10 mandamientos, sino viendo a Cristo aprenderemos, viendo a Cristo crucificado es que aprenderemos a vivir. Cuando vemos a Cristo crucificado es un amor que se da entero, es un amor humilde, es un amor que no trata de reivindicarse, es un amor que no trata de ponerse por encima de los demás, es un amor que se entrega hasta el final, es un amor que no se eh, sobresalta y hace valer sus derechos, ¿no? Viendo a Cristo en la cruz, aprendemos cómo vivir. Y luego, Jesús, de nuevo, presentado como el verdadero templo. Recuerden que estamos hablando de la ley y del templo. Eso era lo central para la ley judía. Pues Jesús en la cruz es sabiduría, es quien nos va a enseñar a vivir, y Jesús es el templo, es el nuevo templo. Y luego el cuarto domingo habla de que Dios cumple con sus promesas en el Antiguo Testamento, ¿no? Cumple con su promesa y regresa al pueblo después del destierro. Luego, en el Nuevo Testamento, habla de la muerte por el pecado, ¿no? Muertos al pecado, una vez que ya morimos al pecado, es decir, al destierro, a todo lo que vivimos antes, ahora estamos resucitados por la gracia, por la promesa de Dios. Y el amor de Dios que no juzga eternamente, es decir, no nos deja en el destierro, no nos deja muertos en el pecado, sino que nos salva. Un amor que no juzga, sino que salva. Un amor que no se queda en el castigo, sino que perdona, rescata y revivifica.
Y el domingo, el quinto domingo es la promesa de la nueva alianza, que esa promesa se hará posible a través de la obediencia de Cristo en el Nuevo Testamento, ¿no? Que ahí vemos la lectura, la obediencia de Cristo es la que va a hacer posible el cumplimiento de la promesa, y esa promesa que se dará en la medida en que el grano de trigo muera. De la muerte se produce la vida. Y esto es un misterio difícil de entender, pero a la vez no es tan difícil, porque tenemos que ver que todo lo que tiene hoy vida viene de la muerte. ¿A qué voy? Yo me alimento, y me alimento de seres que estaban vivos. Hasta los vegetarianos se alimentan de seres que estaban vivos, ¿eh? Ojo, las plantas estaban vivas, los vegetales estaban vivos, y tienen que morir para dar su vida por mí y que yo pueda vivir. Todo lo que hoy vive viene de la muerte. Las plantas viven de células, ¿no? Bacterias que mueren para que ellas puedan vivir. Entonces no está tan alejado de la realidad. Esta experiencia no es puramente de fe, alejada de nuestra experiencia, esto de que el grano de trigo que muere produce mucho fruto, ¿no? Si yo muero a mí mismo y me entrego, daré vida. Esto no es una analogía externa, alejada de la realidad, que no tiene nada que ver con lo que yo vivo hoy, ¿sí? Bien, entonces, bueno, no me voy a detener aquí mucho porque si no, no nos va a dar tiempo, así que vámonos a la teología, ¿vale? Vámonos a la teología de Cuaresma. La teología de Cuaresma, pues se podrá imaginar que es muy rica. Obviamente aquí siempre tienen que saber que esto es una síntesis de la síntesis de la síntesis. Entonces, bueno, alcanzamos lo que podemos, ¿verdad? ¿Qué pasa? La teología la sacamos de los textos, así que sí. No, Mari, ¿cómo hago para vivir una Cuaresma bien vivida? La liturgia. La liturgia les da el ritmo, les da la forma, les da el cuerpo, les da todo. O sea, la liturgia bien vivida y luego bien meditada. Ahí tienen los textos, no tienen que buscar lecturas espirituales, que las reflexiones, que la homilía del gran obispo dada en YouTube, no, o sea, la liturgia. Ahí tienen toda la riqueza espiritual. Obviamente a veces leemos un texto y pues no lo entendemos mucho, ¿no? Entonces quizás necesitamos algo que nos ayude a comprenderlo. Pero en general casi todos los pasajes que van a estar leyendo en el Antiguo Testamento los conocen. Conocen el contexto, ya hemos recorrido más de la mitad del Antiguo Testamento. Entonces, la gran mayoría se la van a encontrar, ¿no? Porque hemos recorrido ya casi todos los libros centrales del Antiguo Testamento, ¿sí? Em, pero bueno, también algo muy rico es leer y meditar las oraciones de la misa. Hay tres momentos de oraciones. Está la oración colecta, antes de que nos sentemos, justo antes de que nos sentemos a escuchar las lecturas, es la oración colecta. Esto se le llama textos eucológicos. Son los tres textos, lecturas, más la plegaria eucarística, todos y el prefacio son textos eucológicos. Yo les recomiendo mucho la oración colecta de cada día. Durante Cuaresma, no, esto seguro no se han fijado, pero durante el tiempo ferial normal, el ordinario, durante todos los días de la semana se leen las oraciones del domingo, se repiten. Durante el Adviento lo mismo. Durante la Cuaresma cada día es distinta la oración. Cada día es una oración distinta. La oración colecta y la oración después de la comunión. Esta la oración, son tres, no les dije, para que no les quede la duda. La oración colecta, la oración después de las ofrendas, que esa sí es más o menos similar siempre porque habla de las ofrendas, y la oración después de la comunión, que es la conclusiva, ¿no? de la misa. Y la Mari pregunta, conclusiva que es a perdón. modo de envío, ¿perdón?
Pregunta, ¿dijiste que cambia todos los días o que cada domingo Todos los cambia? días durante la cuaresma cambia la oración colecta, todos los textos ecológicos cambian, menos los prefacios, que son como 6 tipos de prefacios distintos, y la plegaria eucarística, que también puede ir variando, pero es la de siempre. Los prefacios también son preciosos, pero ni se compliquen, váyanse a la oración colecta como una oración de inicio de su oración personal y la oración después de la comunión como una oración de cierre a su oración personal, porque es una oración de envío. Es como, bueno, vayan, o de conversión, de petición profunda de conversión. Y también la invitación es que la cuaresma no lo vivan en la dimensión individual nada más. La dimensión individual es importante, pero la dimensión social también. ¿Y qué significa? Bueno, entonces que vamos juntos todos a misa. No, no significa eso. Sí, pueden ir buenísimo. Pero no se trata de Mari, ¿qué eso. fue lo que dijiste? Social y personal. Análisis personal, ¿qué? Sí. Que no tengan solo, a veces la cuaresma la vivimos muy centrados en mi conversión personal, ¿no? En mi ayuno, en mi limosna. Y yo no estoy diciendo entonces que ahora se convierta en una misión y yo le diga a todo el mundo que tenga que ir a misas. Quien se sienta llamado, eso buenísimo. Pero que en mi corazón esté toda la iglesia. Que yo sienta el pecado social como mío. A ver, les cuento una historia. Bueno, estoy acompañando a una persona que sufrió un abuso y claro, está pues tratando pues, de hacer responder a la institución eh, de la cual esa persona es miembro, ¿no? La persona que la abusó, ¿no? Y claro, muy difícil porque la persona que la abusó ya no es miembro de ese instituto, ¿no? Ya no tiene nada que ver. Pero el instituto como organización tiene que responder ante esa situación. Y dirán, ah, qué difícil, ¿no? Porque a mí me vienen a plantear un tema que yo no tengo nada que ver con eso. Y la pregunta es, ¿no tienes que ver? Y aquí es donde, oh, pero no, ya va, como que... Y no estoy hablando de que por encubrimiento, ni siquiera estoy hablando de eso, ¿eh? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de somos seres sociables, somos seres en comunión. Y si en mi familia ocurrió algo, es mío también. Y no es mío, ay, en lo espiritual y tal. Es mío porque esa situación de pecado que se da en la sociedad, por ejemplo, la corrupción, no, pero yo qué puedo hacer, ¿no? Porque pues es algo del Estado, ¿no? Yo no puedo hacer nada. Y quizás yo no puedo combatir directamente contra la corrupción, porque yo no soy el presidente, pero sí puedo contrarrestar con mi santidad para hacer que se contagien más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la dimensión social, cuando yo la tengo tan ajena a mí y lo que me importa es convertirme yo, y no tengo en mi corazón todos esos sacerdotes que abusan, todos esos padres de familia que son corruptos, todos esos madres de familia que trabajan y son empresarias y maltratan a sus empleados, toda esa gente que es cristiana, porque es cristiana, practique o no, si yo no la llevo y yo no vivo mi cuaresma también en esa dimensión, no estoy siendo un cristiano verdadero, porque un cristiano es eclesial y tiene esta dimensión eclesial siempre inserta en su corazón, siempre. Y nosotros hoy estamos muy acostumbrados a vivir disociados, ¿no? Yo voy a misa, voy a lo mío, ni me volteo, no sé quién está a mi lado, ni me importa, voy a lo mío, ¿no? Y voy, cumplo y me voy. Yo no estoy diciendo que entonces tengo que pertenecer al grupo parroquial, cada quien encuentra la manera, ¿no? Pero a lo que voy, por lo menos, en lo que sí podemos, que es nuestra oración y nuestro compromiso de poder, pues, implicarnos más seriamente en la santidad de vida, eh, pues ese es nuestro aporte a la sociedad, ¿no? Nada, todo esto como para que cuando vivamos la cuaresma, no perder de vista este tema, ¿no? Esta componente. No se trata de que yo llegue al cielo, se trata de que lleguemos todos y juntos, ¿verdad? Se trata de que yo llegue al cielo y buenísimo, me encuentro ahí yo solita. Pues no. Bien, entonces,
¿Cuál es la teología? ¿No? ¿Cuál es la teología? La vamos a encontrar en la liturgia. Principalmente una cosa, Cristo protagonista. Bueno, pero siempre Cristo protagonista. Sí, pero de manera especial, lo vamos a encontrar durante la Cuaresma. Cristo como protagonista en tres sentidos, ¿no? Bueno, no. Cristo, el centro, ¿no? En tres sentidos. Cristo como protagonista porque lo vamos a ver claramente, pues con los encuentros que Cristo va teniendo, ¿no? En el Evangelio durante, especialmente estos los domingos, ¿no? Recuérdense que lo vamos a ver condensado todos los domingos. Entonces vamos a ver a un Cristo que se retira a orar, se transfigura, se encuentra con la samaritana, le presentan al ciego cura, ¿no? Y Cristo como el centro de todo, él es el protagonista de todas las escenas evangélicas que nos va a mostrar. Luego Cristo como modelo, ¿en qué sentido? Cristo cuando él se retira a orar me enseña a mí a orar y a ayunar. Cristo que combate al demonio y me enseña a mí a combatir al demonio. Cristo que se transfigura y me muestra a mí a lo que yo estoy destinada, a la glorificación. Y luego por último, Cristo como maestro. Cristo que va poco a poco, me toma de la mano y me va acompañando y me va enseñando a cómo seguirlo, a cómo ser discípulo, ¿sí? Esto durante toda la Cuaresma, ¿no? Un Cristo paciente, un Cristo maestro. Y de claro que Cristo es el protagonista, pero también es un camino para la iglesia, ¿no? Un camino para la iglesia. ¿Y en qué sentido? Bueno, primero, es un camino de fe más consciente. O sea, hacer una renovación de fe más consciente. ¿Por qué? Porque vamos a revivir nuestra dimensión bautismal. ¿Y cuál va a ser el itinerario? Una escucha constante de la palabra de Dios, ¿sí? Que es la que nos va a convertir, y es un proceso de conversión que nunca acaba, porque la meta es Cristo resucitado, hasta que seamos como Cristo resucitado. ¿La Cuaresma con qué inicia? ¿Con qué palabras inicia? En polvo eres y en polvo te convertirás. Bien, y otra fórmula que dicen, convertidos, ¿no? Conviértanse y Ah, crean en el convertidos y creen en Evangelio. el Evangelio. Bien, conviértanse y crean en el Evangelio. ¿Mm? Conviértanse y crean la fe como algo nuclear y central. Y ojo, porque estamos en un momento de crisis de fe mundial. Les parecerá normal escuchar, por qué tengo que ir a misa? ¿Pero por qué el domingo? ¿Por qué no puedo ir el lunes? ¿Y qué importa? ¿Y por qué me tengo que confesar con un sacerdote? En el fondo, todo esto que puede parecer una reivindicación de la propia libertad es una crisis de fe. Que todo el tiempo los chicos jóvenes están agarrándose de eso, de los sacerdotes abusadores, te agarran de cualquier cosa para escapar a la práctica y demás cosas que, bueno, las tuvieron con todos los sacramentos encima, ¿eh? Así es. Pero en el fondo lo que subyace es una crisis de fe. Es una crisis de fe en quién es Dios, a lo que nos invita a Dios, a la belleza de lo que nos invita a Dios. ¿Cómo ¿Mm? se las podemos hacer ver de vuelta? Bueno, aquí tienes a varios jóvenes, ¿eh? Aquí Bueno, tienes a tengo varios, hijos, igual hijos y alguno de ellos nietos. te puede contar qué se puede hacer con eso. Pero ¿No? Yo tengo eh, hijos y nietos. Por eso me gustaría que vos, que fuiste docente y te vi haciendo docencia allá en Oak Hills, me gustaría que vos, la que tiene la más experiencia. Yo tengo no, hijos y nietos. olvídate, la experiencia la tiene el Espíritu de Dios. Yo, pobre de mí. No. Bueno, ahorita al final que les cuente a ver si se puede alguno de ellos, pero entonces un camino de fe más consciente, una escucha más asidua de la palabra, entonces es un momento especial para que pongamos a la Biblia abierta en el centro de nuestra casa. Yo no sé dónde la vamos a poner, pero para que la leamos, no para tenerla ahí que se empolve, ¿verdad? Pero para que nos recordemos que sí, siempre hay que leer la palabra ahora más que nunca, ¿no? Ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque si el itinerario de la Cuaresma es la conversión, una conversión siempre implica una referencia. ¿Convertirme a qué?
¿Según qué o según quién? ¿A qué me voy, qué es lo que voy a cambiar? O sea, cuál es la referencia, no? Es Cristo en su palabra. Esa es la referencia, ¿no? Y que la iglesia nos regala, bueno, un alimento sustancioso durante la cuaresma, ¿no? Entonces vamos a ver cómo en el desierto el pueblo recibe la ley, vamos a ver que durante las tentaciones Jesús vence con la palabra, vamos a ver en la transfiguración que Jesús escucha la voz del Padre, ¿no? La palabra. Constantemente la iglesia durante la cuaresma nos invita a un espacio más amplio para la escuchar la palabra. Y por último, una oración más intensa, más intensa. En los 2 primeros domingos se nos pone a Cristo orante. Y esto se nos vuelve una exigencia interior, un deseo de orar como Cristo oró a partir de la palabra escuchada. Entonces la oración bíblica, la vamos a ver muchas veces, puede ser una lucha, que es purificación, pero también es experiencia de iluminación. Tenemos siempre esta componente, ¿no? De pasión y resurrección, siempre. Están juntas, están juntas. Bien, y por último, ya no me alargo más, pero lo típico, ¿no? La trilogía cuaresmal, la famosa OLA, oración, limosna, ayuno. Oración, limosna, ayuno. El miércoles de ceniza siempre se lee el mismo evangelio. Cuando hagas limosna, cuando ores, cuando ayunes, hazlo en secreto. No para que los demás te aplauden, no para que los demás digan que qué maravilloso eres. Es para vivirlo de cara a Dios, a Él. Y esta invitación de la oración, del ayuno y las limosnas no es una arbitrariedad de la iglesia, lo vemos, son palabras mismas de Cristo. Cristo lo dice en el Evangelio. Y son 3 aspectos característicos de la conversión cristiana. Son como 3 pilares fundamentales de la conversión. ¿Por qué? Porque la conversión, ¿de qué viene? De que algo se rompió, que fue nuestra comunión. ¿Comunión con quién? Con Dios, con el otro y conmigo mismo. En mí hay una división. Quiero hacer el bien, pero no lo hago. Quiero amar, pero critico, ¿no? Con el otro, porque el otro es un enemigo, el otro siempre es el problema, el otro es el que me hace salir de mis casillas, el otro es el culpable. Y con Dios, porque me obliga, porque no me deja ser feliz, porque no me deja hacer lo que yo quiera, porque tengo que ir a misa los domingos, ¿no? Ese pecado rompe esas comuniones, esas 3 comuniones. ¿Y qué viene la conversión a hacer? A la completa reconciliación, la restauración de la comunión que el pecado ha roto. La oración devuelve la comunión ¿con quién? Con Dios, Bien. La limosna o la caridad o la misericordia nos reconcilia ¿con quién? con mi hermano, Con mi hermano. ¿Y el ayuno? conmigo misma. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque me Por, ayuda a levantar por- mis virtudes. Yo necesito recuperar todas mis virtudes como persona, bien, me enaltece como persona, me levanta. Porque me fortalece. Claro, bien. El ayuno, en cuanto dominio de mí mismo, en cuanto lucha contra las pasiones que me dividen interiormente hacia lo que realmente soy y Dios me invita y las pasiones que luego me desordenan, es, y me permite el ayuno adquirir una nueva libertad espiritual, me reconcilia conmigo mismo. Entonces, ¿por qué tiene el ayuno, se los dije la vez pasada, este protagonismo tan fuerte durante la cuaresma? Porque el ayuno, en particular, ¿qué me favorece? Primero esa comunión conmigo mismo, ¿no? Pero que eso me permite favorecer la fraternidad. ¿Por qué? Porque aquello de lo que yo me privo lo comunico al otro, se lo entrego al otro. Hay una comunicación de bienes, ¿sí? Hay una comunicación de bienes. Entonces tienes una dimensión interna de la oración personal, porque yo hablo con Dios en ese ayuno que me cuesta, que me hace desear realmente solo el pan de vida, pero y también de sacrificio, externa, ¿no? Porque tiene una dimensión esa interna, como les decía, una dimensión externa, que es eso que me tengo que privar y que resulta para mí un sacrificio,
un morir a mí mismo, y también tiene una dimensión individual, dominio de mí mismo, pero también una dimensión social, que es la comunicación de aquello de lo cual yo me privo, lo comunico, lo entrego, lo doy, ¿no? Explica un poquito más esa comunicación social. A ver si esa comunicación social, explicar un poquito más, por favor. Sí. Está la dimensión interna y externa, que eso lo vimos, la dimensión interna cuando yo hago ayuno, se me abre el apetito a las cosas espirituales, ¿no? Porque cuando mi carne pide comida, yo digo, ojalá que así mi alma te requiriera a ti. Así como mi cuerpo me dice, come, me encantaría que cuando yo dejo de rezar un día, mi alma me dijera, ve a tu fuente, ¿no? Entonces se vuelve oración, el ayuno se vuelve oración en esa dimensión interna, pero también tiene una dimensión externa, que es de hecho privarme de algo, ¿no? Que me representa para mí, pues muerte, ¿no? Porque yo me gustaría eso que me estoy privando. Y luego tiene una dimensión individual, ¿por qué? Porque me hace crecer a mí mismo en mi dominio personal cuando yo me privo de eso, pero eso de lo que me privo no está llamado a ahorrarlo para Pascua, está llamado a ser entregado, a comunicarlo, a darlo, a entregarlo como una comunicación de bienes. Entonces, eso de lo que me privo gana su dimensión social cuando yo lo comunico. Entonces, lo que yo siempre les digo, si el ayuno primero me va a hacer ponerme de malas, pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? O yo necesito entrenarme en mi inteligencia emocional, aprender a o quedarme encerradito ese día en mi casa y pelearme conmigo mismo un tiempo y ver cómo voy ordenando mis afectos a la comida o a lo que sea, eh, o no hacerlo por ahí y ver qué otro camino me toca, pero siempre con esa dimensión de eh, crecer en dominio de mí mismo, crecer en dominio de mí mismo para entregarme mejor, no para ser el perfecto ideal que yo había soñado de mí mismo, que es impoluto, ¿no? Así como como el David perfecto, ¿sí? No, no, no se trata de eso, sino para entregarme mejor, ¿vale? Bueno, podríamos seguir con otras cosas, pero hasta aquí llegamos porque ya nos alargamos y abro a preguntas o si los jóvenes quieren compartir con los mayores también, estaría mejor, estaría bueno eso.